Aquel camino verde que por el valle se pierde en mi triste soledad. Javier Macipe, estamos todos muy ilusionados con la próxima noche de los Goya, porque bueno, Pilar Palomero puede hacer historia con las niñas, pero no debemos pasar por alto que también se ha colado ahí un joven de Ariño con su cortometraje, que además está muy bien situado. Sin hacer spoilers, ¿se puede contar un poquito de qué va Gastos Incluidos? Pues es una especie de corto distópico surrealista que aborda el problema de la vivienda, el problema que hay con los precios del alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Entrando ya a lo concreto, pues personas que conviven en supuestas dimensiones diferentes en un mismo piso. Es decir, personas que firman una cláusula de que no se pueden comunicar, de que está prohibido interactuar, y entonces es como si cada uno viviera solo, pero bueno, es una cosa totalmente inhumana y surrealista. Pues el tema de fondo es un poco la deshumanización, o imagino que desde una perspectiva casi de humor negro, ¿no? Sí, lo que hablamos es de que al final somos una generación, y más que una generación, varias generaciones que nos hemos acostumbrado a tener que vivir obligatoriamente con otras personas sin haberlo decidido, porque es imposible pues, pagar un piso para una persona sola en el centro de una gran ciudad. Por el camino verde que va a la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las manos. De pequeñito veías mucho cine, imagino. No sé qué referentes tienes, de Tim Burton a Fellini, a Víctor Erice. No es que fuera especialmente cinéfilo, sino que creo que sí que veía películas que no correspondían exactamente a mi edad cuando era niño. Es decir, mis hermanos eran mucho más mayores que yo, entonces yo veía las películas que les gustaban a ellos y escuchaba la música que les gustaba a ellos. Y creo que por ahí sí que hay algo del germen de que luego me dedica al cine. Eso fue dejando pozo. Y cuando te dedicaste al cine sí que hay un antes y un después de Cuídala bien, ¿no? Que es uno de tus primeros cortometrajes, que además está grabado en Ariño. Sí, sí, es la primera vez que hice un corto, digamos, con actores profesionales, con técnicos profesionales y con una cierta producción, y involucrando a todo el pueblo, que fue muy divertido. Y entonces también fue la primera vez que los cortos que había hecho tuvieron algún reconocimiento. Y con Cuídala bien ganamos el Festival de Fuentes, que fue como, para mí en ese momento, como haber ganado el Oscar. O sea, fue una alegría y me hizo pensar que podía seguir dedicándome a esto. Te podías seguir dedicando a esto, ¿y qué vino después? Porque sí que hay un montón de títulos, ¿no?, más o menos importantes. Esta Efímera con Ana Fernández, ¿no? Sí. Sí, lo que hice justo después fue Vivir sin agua, que fue un documental para la Expo de Zaragoza, que me encargó Cáritas, y después hice Efímera, que ya fue otro corto de ficción de mucha producción también, con Ana Fernández, que había ganado el Goya unos años antes con Solas, digamos. Sí, pues cada vez hacer cosas que requerían más esfuerzo, sí. También te vas a Ecuador, si no me equivoco, a hacer otro cortometraje un poco más de cine social, por así decirlo. Sí, me fui a la selva ecuatoriana a hacer un documental sobre un grupo de carmelitas que se habían involucrado en una lucha contra una gran petrolera en un litigio que había con los pueblos indígenas. Y bueno, fue una experiencia que me marcó muchísimo. Conocí a una de las personalidades más grandes que he conocido y que conoceré, seguro. Era Gonzalo López Marañón, un obispo, que me dejó hacerle una entrevista muy larga y me dejó ser su biógrafo el resto de su vida. O sea, para mí era una persona que, ya fueras cristiano o no, es una persona como un ejemplo a seguir de pasión y de entrega brutal. A veces se ha tildado tu cine como cine social. ¿Tú cómo lo considerarías? ¿Eres un romántico en lo que es el contar historias? Más que ser una persona que ha afrontado las obras desde una perspectiva política, que eso sería más a lo mejor el cine social de denuncia política, me he involucrado en proyectos que los personajes pues tienen esa faceta quijotesca. Mi corto Es Menino do Río al final también habla de un niño que es romántico y diferente en ese entorno en el que él vive, y creo que eso es lo que sí que más es transversal a toda mi trayectoria y más me emociona, ese conflicto entre lo práctico y lo romántico, la vida. Los Meninos do Río, que acabas de citar, que tiene más de 100 premios, me han dicho. ¿Eso es posible? Sí, la verdad que eso sí que cuando pasó fue una sorpresa total, porque hasta ese momento había tenido algunos premios, pero nunca una cosa como esa. Hasta el momento había sido una de tus obras más ambiciosas, pero ahora estás con un largo titulado La Estrella Azul, en el que, bueno, quieres coger el espíritu de la figura de Mauricio Aznar. ¿Por qué Mauricio Aznar? ¿Qué te interesa del personaje? Para mí representa el artista más genuino,
en el sentido de alguien que tiene una búsqueda que está totalmente al margen de las consideraciones prácticas, materiales, de éxito, de ganar dinero, ¿no? Y que de hecho renunció a su faceta más conocida, que es la del rock and roll, para hacer lo más quijotesco y extraño que se podía hacer, que es intentar traer el folclore de una zona recóndita de Argentina, la chacarera en concreto, que casi no la conoce nadie aquí, a España, ¿no? Y me pareció impresionante toda esa. Cuando fui investigando, entrevistando amigos de él y descubriendo la historia que había, de cómo él se endeudó para estar en ese proyecto, de cómo se involucró haciendo un montón de viajes a Argentina para conocer, porque él consideraba que ahí había una riqueza antropológica, dije, este es el tipo de historias que hay que contar, que es la historia del Quijote, ¿no? De personas que tienen un ideal que va totalmente al margen de la sociedad en la que viven y que son los que acaban trascendiendo. Y fíjate, 20 años después estamos hablando de él. Y de hecho, cuando decidí hacer cine, recuerdo el momento, y además fue así muy peliculero, de estar en el Crápula, que acaba de cerrar, con un amigo, sonó Apuesta por el rock and roll. Yo estaba en esos días en esa duda de si hacer cine o hacer una carrera más formal, y dije, tengo que hacer esto. O sea que, de alguna manera, también el hacer esta película es porque siento que le debo esa decisión tan importante. ¿Sabes qué hemos hecho esta mañana? Irnos al Pilar a rezar. Es el rodaje más emocionante en el que he estado. Os aseguro que va a ser una película para la historia del cine. ¡Vamos a! ¿En qué momento está ahora La Estrella Azul? Porque os ha pillado toda la pandemia en medio. Es que justo habíamos empezado el 9 de marzo, ahí tuvimos que parar, tuvimos la puntería impresionante y todo depende de cómo evolucione el virus, que como nadie lo sabe, pues realmente es difícil, pero imaginamos que a final de este año es cuando retomaremos, primero en Argentina y después volver a rodar la parte que falta aquí en Zaragoza. ¿Tú Mauricio lo llegaste a conocer? Porque muere en el 2000, ¿no? Tengo un recuerdo que es muy extraño, porque lo recuerdo muy claramente, que es que cuando murió, en mi casa dio la noticia a mi hermano y recuerdo el ambiente que se creó en casa, como de que había muerto una persona importante. Y murió muy poco antes del Pilar y recuerdo de ir a un concierto en el Pilar y que habían puesto una foto muy grande de él de fondo de concierto. Y recuerdo mirarlo y que no dejara de mirar todo el rato la cara de él, como si ya hubiera algo que me atraía mucho, porque yo tampoco lo asociaba con que eso era Más Birras, que es la música que escuchaba, ¿sabes? Pero recuerdo ese momento mucho, sí. Lo último que te quería preguntar, Javier, es, imagino que habrás tenido mucho tiempo para ver películas, series, no sé qué es lo que más te ha llamado la atención últimamente, ¿qué nos recomiendas que veamos? Lo que más me ha llamado últimamente es volver a ver 8:30 de Fellini en el Palafox, en la sala grande, El estreno. Que es algo que nunca pensé que pudiera ver y es mi película preferida, tengo el cartel en casa y de repente, pues, algunas de esas pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia, ¿no? Pues que hayan reestrenado algunos clásicos y pues recomendaría a todo el mundo que no la haya visto que la vea.